el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, qué bendición. Vamos a aplaudir al Señor para recibir esta palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con mucha alegría. Estamos transmitiendo desde Venezuela para el mundo internacional, los que nos están viendo a través de las televisoras amigas, las páginas, la web, la internet, por YouTube, Facebook. Saludamos a todos los que nos están viendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. Comenzamos en nuestra primera clase acerca de lo que es la oración vida devocional. Corregir algo que por ahí están diciendo el maestro Briceño, que el maestro Briceño no está de acuerdo con la oración, que el maestro Briceño no es un hombre de oración, y para usted de contar qué no han dicho de mi persona. Lo cierto del caso es que José Briceño no es un esclavo de la oración. No soy un hombre que lo que me lleva a orar son los temores, las dudas, las ansiedades y la intimidación que viene muchas veces de parte de muchos ministros que suben al púlpito e imponen la oración e imponen el ayuno hasta el punto de que hay ayuno congregacional. El que no venga, usted sabe, por favor, es una falta de respeto. Sé lo que es oración. De paso doy una cátedra, que es lo que vamos a enseñar en esta escuela acerca de lo que es la oración. Sé lo que es la diferencia que hay entre lo que es comunión e intimidad, que se consigue a través de la oración. No solamente a través de la oración se tiene comunión. Y no soy el tipo religioso, tú sabes, el que marca una hora para orar todos los días a las 5 de la mañana, porque se tiene que parar a las 5 de la mañana, porque es a las 5 que Dios te puede atender, porque más o menos como a las 6 de la mañana ya Dios cierra la Santa María, ya Dios no escucha más nadie. O sea, no tengo problema con que usted tenga una vida disciplinada en levantarse todos los días a las 5 de la mañana, pero que sea con motivos correctos, de que la oración para usted en ese momento sea placentera, usted se deleite con lo que está haciendo y no que usted se lo impongan, o usted lleno de intimidades y de temores, pues usted si no se levanta a las 5 usted se va a sentir mal todo el día porque usted no habló con Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia en relación a la oración como vida devocional. Sé que cuando oro, cuando sea cualquier la postura que tome, sea que me arrodille, que me ponga en pie, que me tire en la cama, que me acueste, A o B, cuando abro mi boca para orar, Dios le dice a Cristo, vamos a atender al Briceño, que sí sabe lo que es la oración. Y no soy un hombre sumamente religioso en la oración, pero sí creo y conozco la necesidad que hay de la oración, de lo que es orar. De una cosa estoy claro, los que escuchen este seminario, los que me están escuchando ahora, me están viendo a través del video, los que escuchen este seminario y tengan una hilación de pensamiento de lo que vamos a enseñar acerca de la oración. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el ayuno, vamos a hablar acerca de lo que es la institución de la cena del Señor. Todas esas cosas, porque el 99% de los creyentes a nivel mundial están tomando la cena del Señor indignamente. Porque ni siquiera tienen una idea de lo que están haciendo. De una cosa estoy claro, los que escuchen este seminario me van a hacer un seguimiento hasta la clase final. Yo estoy muy seguro de los que oran, no van a orar más.
está oyendo bien? Los que oran no van a orar más. Y los que no oran van a orar. Es decir, voy a explicar porque reprendo al diablo. El maestro dijo que el que escucha ese seminario no va a orar más. Entonces, ¿para qué lo voy a escuchar? Vea. Bueno, escuche bien. Estoy hablando que los que oran como vienen orando desajustadamente no lo van a hacer más así. Se van a disciplinar, a corregir en cuanto a la oración se refiere, a lo que es oración. Y los que no oran porque no entienden la fuerza, las verdades intrínsecas que hay, la bendición que hay, lo que emanan, lo que resulta, lo que produce el ser una persona de comunión y de intimidad y de oración con Dios, pues lo van a hacer. Entonces, lo mío es desubicarte para ubicarte en la vida devocional. Desubicarte para ubicarte. Esto tiene sentido, porque mire, gentes que oran, gentes disciplinadas en la oración, los judíos. No me hable usted de un hebreo en oración, de un judío en oración, porque olvídese usted una serie de rituales y de repeticiones que hacían y de credos. Y era tanta la intensidad, la fuerza, la credibilidad, y era tanta la sustancia, la vivencia misma de la oración que emanaba de la vida de Jesús, que hombres letrados o hombres, se puede decir entre comillas, instruidos en la oración, en la Biblia, en el canon, en cuanto a la oración, como los discípulos, cuando vieron a Jesús orando, le dijeron, enséñanos a orar. O sea, aquí hay algo mal. Aquí nosotros no estamos, según lo que estamos viendo de ti, nos estamos dando cuenta, señores, que aquí nosotros no sabemos orar. Fue lo que los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Entonces, Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Oído, dicha oración que cuando Jesús la dijo no se ajustaba a los discípulos. No se ajustaba a los discípulos por la dispensación, pero vamos a tomarlo como base. Y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas, la palabra metas, ahí eso está mal, porque Dios no mete en tentación a nadie. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es solo una introducción como para guardar yo no tengo problemas con comenzar un mensaje sin leer Biblia. No tengo problema, pero esto es para la gente que es religiosa. ¿Viste? Comenzó el seminario y no leyó la Biblia. Entonces, para evitar ese problema, vamos a leerles un poquito ahí de Biblia para que se queden quietos. Ok, ¿está bien? Ok. Señores, el mejor ejemplo que tenemos para hacer de la oración un estilo de vida es la que nos dio Jesús, el Maestro. Las Escrituras dan testimonio que Él se apartaba a lugares a orar solos, y en algunas veces lo hacía durante toda la noche. Algo tiene que haber en la oración, que el verbo, el teantropos, el Dios hombre, se dio cuenta que tenía necesidad de la oración, necesidad de ella. Marcos 11:35 registra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas, el escritor, historiador, escribió a Teófilo en Lucas 6:12, registra en aquellos días, él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esa era la vida de Jesús, la oración. Algo tiene que ver acá. Dos cosas dijo Pedro, debo decir, corrijo. Dos cosas dijo Pedro y lo llamó misterio y ministerio. Dijo Pedro, dos cosas no vamos a descuidar, ni el estudio de la palabra ni la oración. Algo tiene que haber en la oración. No es que no creo, es que no oro en la forma religiosa como muchos lo vienen haciendo. No es que no creo,
Es que no oro en la forma tan desajustada y distorsionada y fuera de contexto bíblico y fuera inclusive oraciones llenas de las más grandes herejías y apostasías se hacen en nuestras iglesias. De las más grandes herejías y apostasías. Oraciones de gentes que tuvieron 10 horas orando y no tuvieron comunión con Dios en 10 horas orando. Porque todo lo que le dijeron a Dios en la supuesta oración, Dios no estuvo de acuerdo con lo que dijeron. Entonces, esto no es cuestión de orar. Esto no es cuestión de encerrarse en un cuarto, estar diciéndole, entrar en vanas repeticiones. Porque tenemos la oración como una sesión de información. Pero es otro problema. Que nosotros tenemos la oración como una sesión de información donde nosotros le damos a Dios, valga la redundancia, ciertas informaciones de cosas, cómo Él debe hacer las cosas que a mí me convienen, presentándole mis proyectos en mi oración a Dios, o algo así como expresarle a Dios las cosas como lo que Él debe hacer, porque a Dios como que se le olvida las cosas que va a hacer. Entonces vamos a recordarle a Dios cómo hacer las cosas y vamos a decirle que me gustaría que hiciera las cosas así. Ese es el tipo de oración que tiene la iglesia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso se tiene que acabar. Señores, la oración para Jesús era la vida misma. Era la vida misma. Era como el cordón umbilical de donde extraía el sustento de Dios. Era su mayor devoción, su más grande inspiración, su mayor anhelo, hasta el punto que hizo de la oración un mandamiento, según Lucas 11, 2, 4. Por otra parte, los discípulos siguieron el modelo de Jesús, hicieron de la oración un estilo de vida. Y eso les trajo grandes resultados. Y constituyeron la oración al igual que Jesús como un mandamiento. Según Hechos 1, 13, 14, dice el texto, cito: y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ya hay una comunión, porque hay una diferencia entre lo que es comunión e intimidad. Después les voy a explicar eso. Fíjense, los discípulos orando perseveraban unánimes. Según Hechos 4, 23, 24, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron. Oración en comunión. Pablo le escribe a los tesalonicenses en relación a la oración en forma imperativa, oído, no impositiva. Porque le voy a decir algo: cuando usted no tenga ganas de orar, no ore. No ore. Cuando usted no tenga ganas de orar, no ore. Eso es falso, hermano. Aunque no tenga ganas, esfuércese. No fue esfuerce nada, no ore. Porque si usted no tiene ganas, es porque usted no ha entendido la fuerza, la sustancia, los privilegios que hay en la oración. Usted no ha entendido estas cosas. La oración para usted tiene que ser placentera, deleitosa, que usted se deleite y se complazca porque usted sabe con quién va a hablar. Usted conoce el sujeto de la oración. Esto no es cuestión de que te lo impongan. No, que son las 5 de la mañana, yo me paro todos los días a las 5, wow, párame esta hora a orar, pero tengo que orar, tengo que pararme a orar. No se pare nada. Dios le dije: duerma, no se pare, porque va a perder tiempo. No, pero hay que esforzarse, por favor. Por favor. Nada obligado es gracia. Si tú te sientes obligado en orar, entonces eso es una imposición. Ya esto es un impuesto. Ya esto no es gracia, esto es ley. ¿Ok? La iglesia en forma colectiva también hizo de la oración un modelo para su vida. Entonces Pablo, repito, le escribe a los tesalonicenses en relación a la oración en forma imperativa: orad sin cesar.
La iglesia en forma colectiva también hizo de la oración un modelo para su vida. Así que Pedro estando, cito, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Esto tiene que ver con un tipo de oración que es la oración de intercesión, que después te la voy a explicar para qué la oración, para qué sirve esa oración. Esto está registrado en Hechos 12:5. Señores, en nuestras congregaciones tenemos muchos administradores, pero pocos intercesores. Después de analizar esta verdad, tenemos suficientes razones para seguir este modelo y hacer de la oración parte de nuestra vida. La vida devocional en oración debe ser nuestra prioridad después de Dios. Nada, oído, nada ni nadie debe ocupar el lugar de la oración. Nunca nos olvidemos que lo que hagamos en Dios está en proporción directa de lo que seamos en Él y lo que recibamos de Él. Vuelvo a repetir, nada ni nadie debe ocupar el lugar de la oración. Nunca nos olvidemos que lo que hagamos en Dios está en proporción directa de lo que seamos en Él y lo que recibamos de Él. Señores, la importancia de conocer la materia. ¿Qué sabe la iglesia de la oración? Hay un principio establecido en la palabra que indica que nunca podemos aplicar lo que no conocemos y nunca podemos conocer lo que no tenemos. Según el principio, lo importante no es tener, sino conocer, y lo importante no es conocer, sino aplicar. Jesús dijo, de lo que conocemos hablamos y de lo que sabemos testificamos. Juan 3:11, según el pasaje, nunca podemos hablar lo que no conocemos y nunca podemos testificar lo que no sabemos. Pablo dijo en primera carta a Corintios 13:9, y está el principio, en parte conocemos y en parte profetizamos. Según el pasaje, nunca podremos profetizar más de lo que no conocemos. Todas nuestras acciones están limitadas a un conocimiento. Eso usted lléveselo claro. Ay, mamá. Un gran porcentaje de los creyentes en nuestras iglesias tienen muy poco conocimiento acerca de la oración y por esta causa se hacen oraciones inoportunas. Perdón, maestro, perdón. ¿Oraciones qué? Inoportunas. Se ora cuando no hay que orar. El tipo de Moisés. Los egipcios a la espalda, el mar al frente, el desierto al lado. No hallaba qué hacer, se tira a tierra a orar. Le dijo Dios, no es tiempo de orar. No es tiempo de orar. Párate, es tiempo de creer. Algo así con la boca orando y con el mazo dando. Es tiempo de creer. Párate y toca el mar. ¿Qué te vas a dar de religioso? ¿Te la vas a tirar de religioso ahora? ¿A quién quieres sorprender? Con tus rodillas. A mí no. Párate, deja de orar, salí. ¿Sabía usted, oído bien, sabía usted que esto es paradójico? Parece, pero para muchos será paradójico, pero es una verdad. ¿Sabía usted que en la iglesia cristiana tenemos el montón de gente que perdieron su tiempo orando? Que su vida de oración y entre comillas de devoción y entre comillas de comunión y entre comillas de intimidad, porque de devoción no tenían nada, de intimidad no tenían nada y de comunión no tenían nada, los llevó a encerrarse en un cuarto como los ermitaños, los monjes, a orar, y nunca entendieron el propósito de Dios para su vida, que parte del propósito, que si hubiesen entendido el propósito de Dios para su vida, dicho propósito entendidos en ellos, entonces los hubiesen llevado a hacer oraciones eficaces. Pero se perdió el propósito de Dios en la vida de la gente que oró.
y que nunca hizo nada por Dios. Porque yo no tengo problemas con que tú seas llamado a la intercesión. Es otra cosa, que tú fuiste, Dios te llamó a la intercesión, pues ese es el propósito de Dios en ti, orar. A eso te llamó Dios, a interceder, que más adelante vamos a hablar de los valores de la intercesión. Cómo esto le da acceso a la soberanía de Dios. Eso lo vamos a hablar más adelante, los valores que hay. El que nosotros tengamos gente que intercedan por nuestros ministerios, que oren, que nos respalden, es otra cosa, pero eso es un llamado. Por eso es que la hermana Rosa, la hermana Petra, la hermana Juan, el hermano Juan de los Palotes, nunca espere que los demás oren como ellos oran si fueron llamados a interceder. Porque es un peso que Dios puso en ellos, una carga. Acéptese el término. Es un llamado. Entonces perdieron el tiempo orando, ayunando, vigilando. 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. Hubo un hermano que salió, hermano Briseño, yo le metí 40 días. Le podía meter 41, pero no me quise ganar a Cristo. ¿Qué te parece? Bonito muchachito, pues. Le podía meter 41, pero no me quise ganar a Cristo. Pues espiritual el muchacho. ¿De qué te sirvió el ayuno? ¿De qué te sirvió estar encerrado en un cuarto aguantando hambre? ¿De qué te sirvió eso? Ahora no me entienda, el ayuno tiene su lugar, la oración tiene su lugar, la vigilia tiene su lugar. Eso lo voy a enseñar yo, voy a enseñar lo que es el ayuno aceptado por Dios. Cuando Dios acepta tu ayuno, tu extensión de alimentos, y eso vamos. No tengo problema con eso. Pero perdieron la vida orando, porque se hicieron oraciones inoportunas. Oraron cuando no debía de orar, cuando debían de accionar, y cuando tenían que orar no oraron. Perdieron su tiempo orando. ¿Aló? No, yo no oigo a nadie acá. Ahí sí la gente allá, esto me está hablando solo ahí, de repente el diablo. Bueno, no importa. Señores, oraciones inoportunas. Se ora cuando no hay que orar. Le damos a la oración un lugar, oiga, y valores que no le corresponden, hasta el punto que pensamos que pasamos a ser esclavos e idólatras de la oración. Pasamos a ser esclavos e idólatras de la oración. ¿Por qué idólatra de la oración? Porque ocupa el primer lugar tu oración que Dios. Y ya cuando algo ocupa el lugar de Dios, ya es una idólatra, ya es un ídolo para ti. Y pasamos a ser esclavos. Porque tenemos hasta una presión. Conscientemente nos sentimos mal porque no oramos. Nos sentimos que estamos mal, descarriados. Ay, no oré hoy. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Señores, oraciones que rompen nuestra comunión con Dios. Oiga, oraciones que rompen nuestra comunión con Dios. Porque comunión no es que tú te encierres en un cuarto a hablar con Dios. Todo depende de lo que tú le hables a Dios. ¿Qué tú le estás diciendo a Dios con lo que estás? ¿Qué le expresas a Dios? ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Qué es lo que Dios está escuchando? ¿Está Dios de acuerdo con lo que tú estás diciendo? La información que le estás dando a causa de la oración, en la oración. Oramos con actitudes equivocadas hasta el punto que nos preocupa más el lugar donde se lleva a cabo la oración que por el contenido de ella. Muchas veces desconocemos el sujeto de nuestra oración, perdiendo así el verdadero sentido de ella. ¿Qué usted está hablando, maestro? Perdemos y desconocemos el sujeto de nuestra oración, perdiendo así el verdadero sentido de ella. ¿Quién es el sujeto de nuestra oración? Dios. ¿Qué usted sabe de Dios? ¿Qué usted conoce de Dios? ¿Por qué sus oraciones son tan cortas? ¿Por qué en 10 minutos usted dice todo? Porque usted se encerró en un cuarto y en 10 minutos te dice todo y después empieza con unos balbuceos. Gloria, gloria, gloria. Alabanza, 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 alabanza.
Dios le dice a Cristo, ¿qué dice ese? Nada. No está diciendo nada. Porque como usted no conoce a Dios, usted en 10 minutos, usted dice lo poquito que sabe de Dios. ¿Usted está acá? Que salga del cuarto. ¿Qué usted va a hacer ahí? Pierde tiempo. Esa estupidez. ¿Aló? Porque nadie puede ser efectivo en la oración si no conoce al Dios a quien dirige la oración. Alabado sea Dios. Nadie. Señores, una oración tiene sentido cuando tú te diriges a Dios como Padre. Pero ¿sabes qué es? Que tú conoces la paternidad de Dios. Tú conoces los nombres redentivos y calificativos de Dios. Conoces las propiedades y virtudes que hay en Dios. Nunca una oración será tan efectiva cuando te diriges a Jesús como tu hermano. Porque conoces lo que es la fuerza de la hermandad. Porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Conoce los privilegios que tienes como hijo de Dios, que los mismos derechos que tiene Jesús como hijo los tengo yo también. Que Jesús como hijo no me lleva ninguna ventaja, que si Él es hijo, yo también soy hijo. Él es el primogénito entre muchos, yo también soy hijo de Dios. Que no hay una oración tan fuerte como cuando te diriges al Espíritu de Dios como el Consolador, como el que mora, como el que guía, como el que instruye, como el que dirige, porque sabes quién es el Espíritu, sabes quién es Cristo, sabes quién es Dios. Pero si tú no conoces nada de esto, ¿qué tú vas a decir? Nada, te sientas en un cuarto, te encierras en un cuarto y en 10 minutos dices todo, pues se te acaba todo. ¿Usted se da cuenta, hermano, que por eso que yo digo que los que oran no van a orar más? Los que oran así, como vienen hablando, los que vienen haciendo una oraciones llenas de delincuencia. No, ahora sí lo van a matar usted, maestro. No. Por otro lado, se desconoce el propósito de la oración. El propósito de la oración. O sea, ¿por qué orar? ¿Por qué y para qué orar? ¿Por qué y para qué orar? El por qué y para qué orar. ¿Qué es la oración? Los tipos de oración, los principios a cumplir para ser efectivo en la oración y tener resultados, porque esto no es cuestión de orar, esto es cuestión de tener resultados en la oración. Señores, de ver la vivencia de Dios en nuestras vidas como respuesta a nuestra oración. Oiga, de ver la vivencia de Dios en nuestras vidas como respuesta a nuestra oración, porque si nuestra oración no va a tener resultados, no va a haber una vivencia, no nos va a mostrar el Dios vivo, porque el Dios a quien nosotros oramos no es el Baal que se cansaron de orar y de gritar y no respondió. Es el Dios vivo. Le oramos a un Cristo que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, y tiene mano y la mueve con poder. Le oramos y hablamos con un espíritu que responde, que guía, que instruye, que dirige. Y oramos a un Padre que sí tiene respuesta a nuestras oraciones. Que no estamos solos, que no estamos huérfanos. ¿Por qué usted cree que usted siente huérfano en oración? Que usted ora y ora, es como que si Dios no respondiera. Oído. No es que como que si Dios no respondiera, es que no responde, porque no puede responder a esa oración llena de delincuencia que tú estás haciendo. Porque si te responde te va a formar un carácter mal y tú vas a creer que las cosas son así. Y Dios dice, yo no puedo responder a esa oración porque está orando mal. Cuando pedís no recibís, porque pedís mal, dice el que escribe. Pedís mal, quebrantando principios. Dios no responde eso. Entre otras cosas que usted puede ver allí. Esto tiene que ver con ¿qué? Con la oración. Ay, maestro, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Cuánta la necesidad que tenemos de maestros en nuestras iglesias que nos instruyan, nos corrijan, nos digan las verdades del reino en relación a esto tan importante, lo que es conocer todo relacionado a la oración, porque tiene que ver con nuestra vida devocional, y de esto emana la vida de Dios y el resultado de Dios para el establecimiento del reino en la tierra, de la gente que se está perdiendo, hermano, que necesita la manifestación de los hijos de Dios, pero no lo hay. Pocos son los que enseñan. Muchos son los que suben al púlpito. Ore, hay que orar sin cesar. Ora, hermano, porque hay que orar.
Pero ya va, enséñame a orar. ¿Qué es la oración? ¿Cómo orar? No me digas el que haga las cosas. Enséñame a hacer las cosas. Señores, conocer todo lo relacionado a la oración es tan importante que los discípulos, que por cultura eran instruidos en la oración, después de haber escuchado a Jesús orar, le dijeron: enséñanos a orar. Aquí tiene que ver algo. Aquí tiene que ver algo, porque nosotros estamos viendo una oración que emana de ti, que es cruda, que es viva, que es latente, que tiene sustancia, que tiene vivencia, que hay unción, que hay presencia. Cuando abres tu boca, que tú levantas tu mirada al cielo y hablas, es como que si hablases con un Dios vivo, porque es un Dios vivo. El Dios de ustedes es el Dios de la teología, el que está encerrado en la ley, el Dios del Sinaí, el que se quedó allá. No, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre. Usted no sabe, usted ni siquiera tienen la idea ni el conocimiento de lo que ustedes están haciendo de una forma llena de delincuencia. Orar así no orar así. No ore más, no ore más. Mis hijos, el texto dice, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Esta es la causa por la cual he preparado este estudio, para sacar al pueblo de la ignorancia y conducirlo a la verdad, para que sea efectivo en la oración, y por causa de tener respuesta a ellas podemos ver y gozar de las verdades de Dios. Mis hijos, tocad y se te abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Dios es vivo. Amén. Dios quiere que usted disfrute del Evangelio. Amén. Dios quiere que usted disfrute de su herencia, de su legado, de tu herencia, de tu legado, de tus bendiciones, de tus promesas. Dios quiere que cuando tú demandes recibas, que cuando toques se te abra, que cuando busques halles. Dios no es el Dios que te va a responder la oración cuando ya no hace falta respuesta. Dios no es el Dios, señores, que se le olvidó la oración que hiciste. La Biblia dice: el que no duerme. Dios no duerme. Dios tiene la capacidad, porque es omnipresente, omnipotente, omnisciente, a la misma milésima de segundo, que 500,000 le hablan al momento y le escucha y responde a los 500,000 en un momento. Dios no quiere que tú creas que Él te olvidó, que se desentendió, que Dios como que no me escucha, porque ¿cuántos lo han dicho? Muchos. Pero lo que usted no sabe es que Dios sabe que de alguna forma tiene que hacértelo entender, que no te escucho, es que no te puedo responder la oración llena de delincuencia y de mentira, de engaños, de hipocresía, de vanidad, de religión. Oración que rompen la comunión, mi comunión contigo. No puedo responderte esa oración. Tengo que enviarte a alguien que te enseñe a orar. ¿Usted está acá? Amén. Yo sé lo que es respuesta. Yo sé la respuesta que ha tenido Jesús cuando levanta sus ojos al cielo y dice: Padre, yo te doy gracias porque siempre me has oído. No tengo duda de eso. Ese debe ser la credibilidad y la seriedad y la seguridad que usted tenga. Gracias porque siempre me has oído. Tú sabes que no lo digo por mí, lo digo por esta gente que están a mi alrededor, para que crean que tú estás conmigo. Lázaro, ven fuera.
De una vez salió. De una vez. Respuesta cuando Jesús pone la mano sobre la suegra de Pedro e inmediatamente la fiebre le dejó y se levantó y le servía a todos. No, señor, ponemos la mano sobre la chikungunya y ¿qué va? Los dolores siguen, la fiebre sigue y arrópelo bien y dele 4 atamel No, esto es cuestión de que oramos y la chikungunya se va en el nombre de Jesús. Una maldición que se tiene que ir. La oración tiene respuesta. Hay un espíritu que responde a la oración. Pero algo tiene que estar pasando. Que oramos y en vez de la cosa de mejorar, lo que hace que duele más los huesos. Más arrengado amanece la vieja el otro día. Oramos por las deudas, no se pagan. Seguimos con el problema, con el embargo. No hay respuesta, no hay un Dios que responde. Esta broma como que es un cuento bien contado. Dios como que es la creación de la mente de los hombres. Alguien como que dijo para eso y tiene una razón, ¿será? No. Dios es Dios, Dios es vivo. Amén. Aquí quienes estamos fallando somos nosotros. Pero Dios te quiere llevar a un nivel, hermano, que tú no tengas duda de que cuando ores conforme a la voluntad de Dios y al propósito de Dios, a la verdad, que son verdades circunstanciales para ti, trascendentales en ti, según la promesa y la bendición y la herencia y el legado, tú demandes y recibas respuesta de una vez. Tú dices, mi Dios vive. Mi Dios vive. Porque ¿de qué te sirve el que recibas un llamado de una intercesión, de intercesor e interceda si las cosas no se den y no tengan respuesta? ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve de que tú vayas a la casa del vecino que se esté muriendo de cáncer, sida, A o B y levantes tus manos a un Dios que no te responde porque te dejó en ridículo? Porque no hubo respuestas. ¿Quién crea tu evangelio? Nadie. Vaya, bañese, hermano. Si usted está peor que yo. Usted necesita. Entonces llevas al enfermo en brujo y responde el diablo porque lo sana de una vez. No es que lo sana, como él es causante de la enfermedad, con a retirar el demonio de ese cuerpo ya se produce una sanidad aparente para destruir el alma y esclavizar a la persona y a la familia. ¿Cuánta gente no han creído en la brujería, en el vudú, en la mentira, en el engaño? Porque sí tuvieron respuesta cuando fueron a la montaña María Leonza, cuando fueron a los brujos sí tuvieron respuesta, pero cuando vinieron a Dios no hubo respuesta. No es que Dios no responde, es que nosotros estamos desubicados en lo que estamos haciendo. Es que el problema no tiene Dios, lo tenemos somos nosotros. ¿Qué es la oración? Señores, ¿qué es la oración? La oración es una conversación, es una plática. No se le olvide esto, oído. La oración es una conversación, es una plática. La oración, según el testimonio de las Escrituras, eso es una plática, una conversación. Vamos a presentar ejemplos. Por lo menos uno. El caso de Daniel. El capítulo 9 del verso 20 al 21. Oiga bien y presta atención que los cristianos lo que hacen es que leen Biblia, no estudian, no analizan. Analice bien porque le voy a corregir algunos errores que hay, que eso detesta. Oiga, que Dios lo detesta. Dios no quiere que tú seas así. No, yo no quiero eso. Aún estaba hablando y orando. ¿Estaba qué? ¿Orar es qué? Orar es hablar. Es una plática. Es una conversación. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Ahí hay un tipo de oración. El de rogar, interceder, guerrear, luchar. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración. ¿Estaba qué? Hablando en oración. O sea que orar es hablar. Vamos por allí, vamos por allí. En
En el diálogo o la conversación hay ciertos elementos a cumplir para que se puedan caracterizar como tal. Como un diálogo, como una conversación. En el diálogo se platica, se conversa en una forma pausada, sin algarabías ni gritos. El diálogo es la forma de expresión donde se comparten la forma de pensar. La oración éticamente es un coloquio que según sus características es un lenguaje desarrollado en forma correcta y organizada, con sentido común. Óigase bien esto. Con sentido común. Vuelvo a repetirlo. En el diálogo se platica, se conversa en una forma pausada, sin algarabías ni gritos. El diálogo es la forma de expresión donde se comparte la forma de pensar. La oración éticamente es un coloquio que según sus características es un lenguaje desarrollado en forma correcta y organizada con sentido común. Por lo tanto, por lo que acabamos de expresar, que son verdades que tienen que ver con la oratoria y que se aplican a oración, más cuando se trata de Dios. Por lo tanto, el grito y la algarabía son principios de violencia, instintos de locura, y rompen con los principios de la ética de la oración o del coloquio. El gritar o formar algarabías en la oración es producto de la desesperación, la inseguridad e impotencia. En este terreno cayeron los sacerdotes de Baal al no tener respuesta de su clamor. ¿Por qué usted cree que la iglesia cae en este terreno? Porque no hay respuesta de Dios, pero no es que Dios no está vivo, es que Dios no puede responder ese tipo de oración. Dios tiene que disciplinarte, Dios tiene que enseñarte a orar, que dejes los gritos, que dejes el algarabío. Tú no eres un gritólogo. Vamos a leerlo. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz. Esto es una ironía. Presta atención, por favor. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a gran voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Óigame, estamos grabando, hijo. Hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. ¿Qué hicieron? Gritaron, se sasgaron, se rompieron su piel. Esto está en Primera de Reyes 18, 27, 29. En esta lectura tenemos una gran enseñanza que se presenta en el lenguaje antónimo. Óigame esto. En esta lectura tenemos una gran enseñanza que se presenta en el lenguaje antónimo. No sé si entiende lo que es el lenguaje antónimo, que es lo contrario. El hecho
de que el profeta Elías se burlara de ellos, irónicamente incitándoles de que gritaran a su Dios, es una enseñanza de que al Dios nuestro no lo tenemos que gritar. Él escucha nuestras oraciones. Esto es irónico, este es el mensaje antónimo. Si ustedes gritaron al suyo, yo le estoy dando irónicamente instrucciones porque griten al de ustedes, quiere decir que el mío yo no tengo que gritarlo, porque el mío escucha. ¿Ok? Señores, ¿por qué los gritos en la oración? ¿Por qué no sentarse cuando oramos, platicamos y conversamos con Dios? Como conversar con una persona. ¿Por qué tienes que acudir al grito, al algarabío, al desespero? Señores, escuche esto. Un silencio dicen más que 1000 palabras. Un silencio dicen más que 1000 palabras. A veces una lágrima. A veces una lágrima, un gemido o el silencio puede convertirse delante de Dios en la oración de más alto nivel y puede llegar a ser la que más se escucha en los cielos. No es el timbre de voz lo que Dios toma en cuenta en la oración, sino el motivo y el contenido de ella. Óigame, no es el timbre de voz lo que Dios toma en cuenta en la oración, sino el motivo y el contenido de ella. La algarabío, los gritos, son detestados por Jesús y Dios aborrece. Eso lo aborrece Dios. El maestro no solo criticó el motivo de la oración, sino la forma de hacerlo. Él dijo, orad en los secretos, es decir, orad de tal manera que nadie te vea y nadie te escuche, solamente Dios, porque lo estás haciendo para Él. No te olvides de esta verdad. Dios tiene más deseos de escucharte que tú de hablar. Sé moderado y disciplinado en la oración, conversa con Dios, no lo grites. Señores, protocolo y la verborrea como parte de la oración. Esto sucede en la iglesia. Esto es aborrecido por Dios. Esto es lo que no hago, hermano. Esto es lo que en la oración no hago, porque no está bien hacerlo. Veamos qué son verborreas y protocolos. Verborrea: tendencia o inclinación a emplear más palabras de las necesarias para decir o transmitir algo. Es la locuacidad excesiva. Verborrea: tendencia o inclinación a emplear más palabras de las necesarias para decir o transmitir algo. Es la locuacidad excesiva. Protocolo: reglas ceremoniales y diplomáticas establecidas que se dan por decretos o por costumbres para anticipar un discurso. Se coloca el político y dice: buenas noches, señor presidente de la República, fulano de tal. Señor ministro de la Defensa, fulano de tal. Señor diputado del Congreso, fulano de tal. Concejales fulanos, perencejo y sutanejo. Señora presidenta del CNN. Señor presidente, después que hice todo esto, a los que están presentes y los que me escuchan, en esta noche yo quiero dirigirme a ustedes. Eso hace la iglesia. Padre, vengo a ti por el equiter y la eterna y la requinquiterna, sangre roja, roja carmesí, derramada a la cruz del Calvario
Vengo a ti, dice Dios, deja la vaina, habla, ¿qué queréis? O sea, tanto protocolo y tanta broma para llegar a mí a hablar. ¿Qué queréis? Hablar. Vamos a hablar claro, ¿qué queréis? Hablar. Ya está. Entonces, ¿por qué tanto rodeo para llegar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no sentarse y decirle, cuando usted hable con el Padre, papá, vengo a hablar contigo? Esto yo lo hago. Tú conoces los méritos que Jesús me dio como hijo para acercarme a ti como padre. Tú eres mi padre y quiero conversar contigo como lo que es. Hay cositas que tú sabes que están pasando. Esto no es una serie de información que te tengo que dar como para que tú te enteres de las cosas. Tú lo sabes. Pero quiero tener sentido, Señor, de hablar con alguien, de conversar con alguien, de saber que me estoy dirigiendo a un Dios que es mi Padre, que es mi Dios, que es mi Señor, que es mi Creador. Dios le dice a Cristo, wow, eso está bueno. Pero el rodeo, el protocolo, ¿no? Deje la verborrea, deje el protocolo. De igual forma, estas acciones son detestadas por Jesús y de paso son aborrecidas por Él. Mateo 6, 5, 7 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabreríos serán oídos. El término vanas repeticiones, que aparece en el pasaje antes mencionado, hace referencia a oraciones formularias o frases vacías, repeticiones sin sentido, que no hacen falta en el comienzo ni en el desarrollo de la oración. El término palabreríos que utilizó Jesús en el discurso es relativo a la verborrea. Es en el término compuesto del griego polulogia. Polu, muchos, logos, palabras, que indica el exceso de palabras. El hablar mucho para decir poco. El término palabrerío que aparece en el pasaje es relativo a la locuacidad, que no hace falta en oración. Los paganos tenían la creencia que mediante sus repeticiones incesantes y muchas palabreríos informarían a sus dioses sus necesidades y de esta forma convencerlos para recibir gratificación por causa de sus vanas repeticiones. Esa era la creencia de ellos. Lo de Jesús no era condenar toda repetición que se haga en la oración, si es necesario hacerlo, ya que él mismo oró 3 veces en Getsemaní diciendo las mismas palabras. La condena está en que todo el tiempo comience la oración con palabras preestablecidas y rebuscadas, marcando un patrón, dejando de ser una oración, pasando a ser un rezo, que a la verdad ante Dios no tiene valor, ya que Él toma en cuenta el motivo y el contenido de la oración, es decir, el por qué dice las cosas y si es razonable lo que dices, es lo que para Dios cuenta. Otro de los factores que podrían entrar en vanas repeticiones son las muletillas, que a menudo usamos con el fin de rellenar y coordinar una oración, siendo las más usadas como gloria a Dios, aleluya, santo su nombre, alabado sea el Señor, gloria sea el nombre del Señor, a su nombre gloria, oh Dios mío, amén, 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 alabanza, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, entre otras. ¿Para qué esta estupidez? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que meter en cada pedacito de oración el nombre de Jesús? Porque tu palabra dice yo en el nombre de Jesús. Porque tú en el nombre de Jesús. Porque está en el nombre de Jesús. O si no, porque tu palabra dice alabanza, alabanza, alabanza. Oh Dios mío. Padre, Padre Dios que está en el cielo, Dios mío, Padre.
Vengo a decirte, Señor, mira a mi hijo, Dios mío, Padre que estás en el cielo, Dios mío, gloria, alabanza, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Oye. O sea, ¿por qué eso? O sea, ¿qué falta hace eso en la oración? ¿Por qué usted conversando conmigo no entra en esas muletillas? ¿Por qué no lo hace? Porque usted conversando conmigo no entra en esas muletillas. Eso no hace falta en la conversación entre usted y yo, es un diálogo. Esto tiene que tener sentido. Entonces, ¿para qué repites tanto gloria a Dios, alabanza, nombre de Jesús, a su nombre gloria, Maranata, Cristo viene, Maranata? ¿Por qué tantas repeticiones? ¿Por qué tanto? ¿Por qué la hermana Juan, la hermana Juana, el hermano Pedro jugando los palotes? ¿Por qué siempre usted no se da cuenta que siempre que orar usa una muletilla y esa bendita muletilla no la podemos sacar de la boca de ese hombre? Si eso no hace falta. Entonces es allí donde yo no comparto la oración con nadie, hermano. Porque si usted va a orar, va a orar. Si usted va a conversar, va a conversar. O si usted va a entrar en muletillas, entre muletillas. Pero no rellene. O sea, ¿sabe por qué las muletillas? Porque es como no tiene nada que decir. Y no puede coordinar la conversación porque no tiene nada que decir. Entonces dice una muletilla con la finalidad de coordinar las cosas que vienen. Entonces eso es lo que no agrada a Dios. ¿Ok? El chastear o transpirar el aire en medio de la oración ante Dios no tiene sentido. Padre, órame. Dios mío. Pero ya va. ¿Para qué? Bueno, nuestra próxima clase vamos a hablar de otras cositas que se están haciendo en la oración que no tienen ningún sentido. Bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.